Buenas tardes, profe. Giselle Ortiz, para Tigo Sports. Bueno, ¿por dónde cree usted que pasa esta diferencia en el marcador, teniendo en cuenta que también San Lorenzo intentó el día de hoy que quedarse con los puntos, pero lastimosamente no lo pudo hacer? Buenas tardes. Sí, creo que fue un partido para que aproveche el primer error del rival. Yo creo que ahí estuvo el secreto. Ellos aprovecharon ese error que tuvimos en el minuto 40, ya aprovecharon y fueron efectivos ahí. Yo creo que fue un partido muy parejo. Por ahí Guaraní en su momento, en el primer tiempo, al empezar, aprovechó, nos hizo daño con algunas pelotas paradas, pero en líneas generales creo que el partido fue parejo. Nos va un poco dolido porque queríamos sumar de a tres acá de local por la necesidad que tenemos, pero bueno, vuelvo a repetir, el error nuestro nos costó el partido y bueno, nada más que levantar esto, pensar en el partido del próximo lunes. Nos enfrentamos a un rival durísimo que es el puntero del torneo y bueno, nada más que dejar esto, dar vuelta a la página y pensar en Trinidense. Bueno, profesor, en directo para ABC Carinal, ¿a dónde crees que se dio el quiebre de este partido? ¿Dónde crees que Guaraní logró balancear a su favor este resultado? ¿En qué momento crees que Guaraní pudo marcar la diferencia en este compromiso? No, vuelvo a reiterar, un error nuestro nos cuesta el gol, que quisimos salir jugando una pelota dominada, perdimos el balón ahí en la salida y ellos aprovecharon, robaron ese balón y Mati López fue muy efectivo, con un remate cruzado abrió el marcador, pero fue un error nuestro, ¿verdad? Por ahí, vuelvo a repetir también, Guaraní tal vez por momentos fue un poco mejor que nosotros, tuvo un poco mejor que nosotros la pelota, pero no nos hacía tanto daño. Nosotros tratamos también con lo que tenemos, tratar de hacer daño al equipo rival. No pudo ser así, pero bueno, como le dije a los jugadores, nosotros no estamos para lamentarnos, tratar de pensar en positivo, tratar de dejar esto atrás y pensar en los próximos partidos, porque tenemos la necesidad de sumar, tenemos la necesidad de puntuar para tratar de ir peleando por ese objetivo que está un poco complicado, que es la permanencia, ¿verdad? Profe, buenas tardes. Agustín Benítez de la tribu 1120 y 650M. Con respecto a refuerzo, ¿hay todavía chances como para incorporar futbolistas? Sí, vos sabés que nosotros habíamos pasado el nombre de muchos futbolistas a la directiva, al presidente, a Oscar. No se pudo concretar esas incorporaciones o esos refuerzos. Entonces estamos abocados todavía en la búsqueda de fortalecer, de sumar futbolistas al plantel. Yo creo que se nos fueron jugadores muy importantes, el caso de Aldo Quiñones, que era una pieza clave en la estructura nuestra, uno de los jugadores más desequilibrantes nuestros también, que justamente encajaba bastante bien en el estilo de juego que nosotros tenemos, que Axel Galeano también se fue. Entonces tuvimos bajas muy importantes que obviamente todos saben también que el plantel con el que contamos no es tan frondoso, no contamos con un plantel demasiado amplio, ¿verdad? Entonces necesitamos, somos conscientes de eso, manifestamos, se sumaron algunos futbolistas de la categoría intermedia, el caso de Amarilla, que estaba jugando en Resistencia, vino también con nosotros Kevin Ferreira, que no pudo jugar hoy día por cláusula de contrato, porque es de Guaraní. Y son los chicos que vinieron, hoy entró al cambio Gastón Gercel, que también viene de una inactividad también de un tiempo, pero justamente te vuelvo a repetir, los nombres de los futbolistas que yo les había pasado no pudimos contratar. Es entendible también, se hizo el esfuerzo, pero muchas veces traer futbolistas o sacar futbolistas de otros clubes, más en estos casos que por ahí son rivales nuestros, cuesta. Entonces, como yo le dije al presidente y a la directiva de nuestra parte, vamos a tratar de hacer lo mejor posible con el plantel que tenemos. Confío bastante en lo que tenemos. Yo creo que, respetando al rival, hoy día Guaraní por ahí con un plantel que tiene una estructura ya de años, no fue muy superior a nosotros. Le vamos a hacer partido a todos, pero obviamente si queremos pelear esa permanencia, obviamente que necesitamos más futbolistas. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes para el 1 de marzo. Decías de que tenés un plantel corto y con lo que tenés, ¿qué hay que corregir, profe? Porque a partir de ahora creo que no hay más margen de error. Usted está jugando un campeonato aparte con el tema de la permanencia. ¿En qué aspectos hay que corregir para buscar
reencontrar la senda Por del ahí nos triunfo. falta un poco más de proponer, ¿verdad? Pero eso también, la propuesta futbolística la hacen los futbolistas, la característica de los futbolistas. Entonces nosotros con este plantel que tenemos estamos trabajando mucho en el aspecto táctico, en el aspecto defensivo. Hoy día es nuestra primera derrota desde que llegamos al club, nos hacen 2 goles recién en 5 partidos. Trabajamos mucho primero para mantener el cero, de ahí a lo que nos está faltando es proponer un poco más, tratar de jugar un poco más y bueno, eso lo va a llevar a la práctica el futbolista con la calidad que tiene. Entonces, tal vez con el plantel que tengo es también obligación mía tratar de trabajar, darle más ideas y buscarle la vuelta para tratar de que el equipo sea también, seamos competitivos y podamos pelear, ¿verdad? Sabemos que es muy difícil, por ahí no es imposible, pero mientras tengamos vida vamos a tratar de pelear por esa permanencia. Damos gracias al profesor Troadio Duarte.